Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga, gracias por recibirnos en su casa hoy nuevamente. Estamos gozosos de estar haciendo esta serie de predicaciones sobre temas de restauración. Todos necesitamos restauración, así que lo invito a que ponga mucha atención y que siga los pasos que estamos enseñando con el propósito de que pueda tener una completa liberación y una completa restauración de su vida. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Lo entregamos en tus manos y te suplicamos, Señor, tu bendición, Padre Santo. Toma control, Padre Celestial, de esta prédica, Padre Santo, y sé tu Dios ministrando a cada persona de acuerdo con la necesidad particular de cada quien, Señor. Sabemos, Dios, que todos hemos pecado, Señor, que todos somos víctimas, Padre Celestial, de el abuso, quizás de las ofensas, Señor, y quizás haya heridas en nuestro corazón, quizás tengamos complejos, Padre Santo, quizás tengamos hábitos desordenados en nuestra vida. Señor, yo te ruego, Padre Celestial, que tú nos ayudes a liberarnos de esto, Padre Santo, para que podamos llevar esa vida abundante que tú ofreces, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, querida familia, hoy nuevamente vamos a hacer una charla sobre temas que tienen que ver con restauración. Y hemos estado estudiando cómo a veces tratamos con las heridas, con los hábitos, con los complejos que de alguna manera están desordenando nuestra vida. Y dijimos que hemos tomado la palabra liberación o restauración cada semana, estudiando cada uno de los temas para presentar un proceso. Si ustedes se dan cuenta, hemos empezado con diferentes aspectos de este seminario, de este curso, de esta serie, con el fin de que vayamos aplicándolo cada semana. De tal manera que cuando terminen estas charlas, no van a ser más de 10, ya vamos con 3 de ellas, vamos a poder lograr restaurar nuestra paz interior, vamos a poder sanar las heridas, vamos a poder tratar de cambiar esos hábitos que de alguna manera nos han venido afectando. Bien, la primera semana, recordemos, hablamos sobre el paso de la realidad, que consiste en que no somos dioses, en que reconocemos que no tenemos el control del mundo, que hay cosas que se escapan de nuestro control. Comprendemos que no somos capaces ni siquiera de controlar nuestra tendencia a hacer lo malo y que en algunas áreas se nos escapa ese pecadito, ¿no es cierto? Y caemos en pecado y quizás hacemos cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Y vamos a encontrar que esa área, por lo menos esa área de nuestra vida, de alguna manera es inmanejable. Y en realidad nos damos cuenta de que tenemos problemas que parece que no podemos controlar. La siguiente semana estuvimos viendo sobre el paso de la esperanza, que es, digamos, el siguiente paso, ¿no? Que reconocemos que aunque no somos capaces de controlar todos los problemas, todas las cosas en nuestra vida, Dios sí tiene el poder para controlarlos. Y eso quiere decir que sinceramente creo que Dios existe y que yo le intereso a Él y que Él tiene el poder para ayudarme en mi proceso de liberación y de sanidad interior. La última semana, la semana pasada, hablamos sobre el paso del compromiso, que es la entrega total. Y pues no es suficiente saber que tenemos problemas, no es suficiente saber que Dios puede resolverlos. Debemos conscientemente entregárselos a Él. Debemos hacer un compromiso de entregar nuestra vida y nuestra voluntad a Dios y decirle: Dios, aquí está mi vida, lo bueno, lo malo y lo feo. Y Dios comienza a tomar esos problemas y comienza a trabajar en ellos. Y a esto le llamamos el paso del compromiso. Muy bien, primera de Timoteo 1:5 dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia,
por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Muy bien, estas son las recomendaciones del apóstol Pablo en primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 5 y el versículo 5 al 6 y el versículo 18 al 19. Y hoy vamos a ver el cuarto paso. Y este cuarto paso para nuestra restauración implica una limpieza de corazón, una profilaxis espiritual. Implica que tenemos que revisarnos y limpiarnos de todas esas manchitas que de alguna manera tenemos en nuestro corazón. Y tiene que ver con limpiar el pasado, soltar la culpa, obtener una clara conciencia y aprender a vivir libres de culpa, de forma que podamos estar en paz con nosotros mismos y en paz con Dios. Si damos este paso, nos sentiremos mucho mejor de ahora en adelante. Y por lo tanto, la determinación es que debemos examinarnos profundamente nuestras faltas a Dios, a nosotros mismos, y tenemos que confesárselas a Dios, y no solamente a Dios, sino a alguien de nuestra confianza. Puede ser a su pastor o a su líder. El Salmo 32 nos habla de qué sucede cuando nosotros guardamos esos pecados en nuestro corazón. El rey David decía en el Salmo 32:3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese proceso es una parte muy importante del proceso de liberación. La culpa nos mantiene estancados en el pasado. La culpa nos aleja del crecimiento, nos aleja de llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Y si usted quiere aprender cómo disfrutar la vida, primero tiene que aprender cómo soltar la culpa. Y la verdad es que ninguno de nosotros es perfecto, no faltaba más. Todos tenemos pecados, todos hemos cometido errores. Y por lo tanto, todos tenemos algo de que arrepentirnos. Todos tenemos remordimientos. Todos tenemos cosas que desearíamos poder retroceder el tiempo y decir, desearía no haber hecho jamás esto que hice, pero lo hice. Así que se siente mal por eso y se siente culpable y lo lleva con usted. Y como resultado cargamos siempre con la culpa y algunas veces conscientemente, pero la mayoría de las veces inconscientemente. Y hay muchas formas en que usted y yo reaccionamos en la vida y estas formas son causadas por la culpa inconsciente. Cosas de las cuales ni siquiera nos damos cuenta. Cosas de las cuales muchas veces nos sentimos mal. Y quizás neguemos la culpa, quizás reprimamos la culpa, quizás culpemos a otras personas por eso. Quizás pongamos excusas por nuestra culpa. Quizás racionalizamos nuestra culpa. Pero todavía sentimos los efectos. Y si usted realmente se va a recuperar de las heridas, hábitos y complejos en su vida, usted tendrá que aprender cómo soltar la culpa y cómo vivir con una conciencia clara y limpia. En una oportunidad estaba viendo televisión y estaban en un programa con un psicólogo, una psicóloga, y de repente alguien llamó y estaba diciéndole al psicólogo, mire, estoy consumido con la culpa, no sé qué hacer con esto. ¿Qué hago para quitarme la culpa de encima? ¿Cómo me deshago de ella? Y la respuesta del psicólogo fue, no puede. Usted solamente debe aprender a vivir pensando que eso tenía que suceder. Y eso amaina la culpa. En otras palabras, a usted le tocó asumir el papel. Y si no hubiera sido usted, hubiera sido otra persona. Eso tenía que suceder. Finalmente lo que tiene que aprender es a convivir con eso y tratar de que cada vez le haga menos daño, entendiendo que finalmente eso iba a pasar y no fue su responsabilidad. Hubieran podido suceder muchos otros factores que le hubieran podido librar de esta situación, pero le tocó. Así que simplemente aprenda a convivir con eso y no se sienta mal por eso. Bien, racionalizar es decirme a mí mismo, en mi mente, que está bien cuando sé en mi corazón, en mi conciencia, que estuvo mal. Y podemos racionalizar todo lo que deseamos. Está bien, todo el mundo lo hace, no importa, o fue hace mucho tiempo,
pero mi corazón sigue diciendo, sé que estuvo mal. ¿Mm? Y cuando nos desahogamos de la culpa, definitivamente vamos a minimizar la culpa. Pero a veces nos desahogamos de la culpa culpando a otras personas. ¿Recuerdan ustedes el caso de Adán y Eva? Curiosísimo, ¿no? La primera excusa que hizo Adán fue decir, es que la mujer que me diste por compañera me dio de comer y yo comí. O sea, no asumió su responsabilidad, pero él sí tenía la culpa, porque era el responsable de la salud espiritual de Eva, como sacerdote del hogar. La mujer también tampoco asumió su responsabilidad y le echó la culpa a la serpiente, o más bien le echó la culpa a Dios. Y le dijo, no, es que la serpiente que tú creaste, esa me engañó, ¿verdad? Y por lo tanto la culpa no es mía, la culpa es de ella. ¿Mm? No asumimos nuestra responsabilidad. Y a veces escondemos la culpa o la transferimos a otras personas. Pero dando este paso cuarto en nuestro proceso de liberación, la buena noticia es que este paso es la clave del descanso. Y si usted da los pasos del procedimiento, podrá experimentar la paz de Dios en su corazón. Mantener la culpa es terrible. Miremos qué hace la culpa en nosotros. Primero que todo, la culpa destruye nuestra confianza. Usted no puede ser una persona de confianza si tiene culpa en su vida. Usted no puede sentirse cómodo, seguro, porque tiene culpa en su corazón. Y eso le hace sentirse inseguro, porque siempre está preocupado, ¿no? Y está pensando, ¿y si alguien lo descubre? ¿Y si alguien realmente sabe la verdad sobre mí? Entonces quizás no les agrade. Puede ser que me rechacen. Quizás no sea tan bueno como parezco. Y como resultado, le tememos a otras personas y destruimos nuestra confianza. Recuerdo el caso del señor Sir Arthur Conan Doyle, escritor de las novelas de Sherlock Holmes, un escritor famoso. Y él era bromista. Y un día hizo una broma a los 5 hombres más prominentes en Inglaterra. Y les envió un anónimo a estos 5 hombres prominentes al mismo tiempo. Y solamente les dijo, todo ha sido descubierto, desaparezca inmediatamente. En las siguientes 24 horas, los 5 hombres habían abandonado el país. La culpa roba la confianza. Es como una nube flotando sobre su cabeza. Y piensa, no puedo seguir con mi vida porque tengo miedo de que vayan a descubrir eso tan tremendo, ese secreto profundo o oscuro que conozco bien y que obviamente Dios conoce, pero nadie más. Y eso va a generar un peso muy grande. Y eso roba la confianza. La culpa daña completamente sus relaciones. La culpa causa que reaccionemos en formas incorrectas. La culpa nos puede hacer impacientes con otras personas. La culpa puede causar que reaccionemos con ira. ¿Ha visto a alguien que reacciona en ira como si fuera una explosión nuclear por cualquier tontería? Bueno, seguramente porque hay culpa en su corazón. Y a menudo es motivado por la culpa cuando se esconde detrás de ella. Algunas veces las personas ni siquiera conocen eso. Ni siquiera se dan cuenta que por causa de la culpa que tienen en su corazón que reaccionan de esa manera tan agresiva, tan fuerte. Y la culpa puede causar que consienta y satisfaga también a las personas. Podemos decir, me siento como culpable en esta relación y por lo tanto, pues voy a comprarle muchas cosas, ¿no? A veces los padres a menudo se sienten culpables y sobrecompensan al consentir a sus hijos, porque no tienen tiempo suficiente para ellos, entonces piensa que lo mejor es darles mucho dinero y comprarles muchas cosas. La culpa puede causar que evite el compromiso en las relaciones también. Se acerca tanto en esa relación y luego se aleja. Y piensa que tal vez no va a acercarse mucho porque de pronto van a conocer aquellas cosas que no has contado y las cuales tienes
cargo de conciencia, y cuando la gente se entere de eso seguramente no van a tener el mismo nivel de aceptación y por lo tanto piensa que es mejor retirarse y por lo tanto daña sus relaciones porque lo mantiene respondiendo a las personas en formas que algunas veces uno mismo no entiende. Y muchos de los problemas matrimoniales de hoy en día son causados por cosas que sucedieron anteriormente al matrimonio y de las cuales el cónyuge se siente culpable y causa problemas matrimoniales hoy en día. La culpa lo mantiene estancado en el pasado. Vivir en el pasado se parece a manejar siempre mirando el espejo retrovisor. Terminará chocando si hace eso. Usted no puede vivir solamente la vida con el espejo retrovisor. Normalmente se da una perspectiva, pero no es suficiente para poder programar y planear la vida. Si siempre está mirando el espejo retrovisor, nunca va a avanzar. Y lo que la culpa hace es que tiende a volver a poner en su mente una y otra vez las cosas que usted debería cambiar o que debería haber sacado ya de su mente, pero que nunca ha podido eliminar. La culpa no puede cambiar el pasado, así como la preocupación no puede cambiar el futuro. Y solamente hace que el día de hoy sea algo miserable, que no pueda ser feliz. Y además de eso, lo puede enfermar, lo puede matar. El otro día leí un reporte que decía que los psiquiatras dicen que probablemente el 80% de las personas en el hospital podrían salir hoy mismo si supieran cómo resolver sus culpas. Y cuando me trago mi culpa, mi estómago lo guarda. Y si no hablo de esto a Dios y a otras personas, lo guardo para mí mismo y me hace daño. Y este es un paso muy importante. Por eso dice la palabra de Dios, confesaos vuestras ofensas unos a otros, Santiago 5:16, para que seáis sanados. Y este es un paso muy importante, confesar. Y este es un pecado, el guardar la culpa, que finalmente no vamos a poder librarnos de él hasta que lo saquemos y que lo remitamos a Jesús. Él dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras culpas en el madero. De tal manera que si nosotros queremos buscar la sanidad interior, tenemos que liberarnos de la culpa. Es importante que entendamos que tenemos que seguir adelante con nuestra vida, que queremos mejorar, que queremos crecer, que queremos soltar el pasado, que queremos enterrar el pasado. Y esta es como la intención de muchas personas, pero no pueden hacerlo. Y por lo tanto tienen que conocer cómo dar esos pasos. En el libro de Proverbios 28:13 dice, el que oculta su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nunca tendremos éxito en la vida si tratamos de esconder nuestros pecados. Tenemos que confesarlos y entregárselos a Dios, y Él mostrará misericordia sobre nuestra vida. ¿Cómo hacemos para dar este paso? Primero que todo, tenemos que hacer un inventario moral y personal. Esto es importante. Lo que significa que usted se aparta. Consigue un lápiz, un cuaderno, se sienta y empieza a escribir. ¿Qué está mal en mí? ¿De qué me siento culpable? ¿De qué me he arrepentido? ¿De qué me he sentido resentido? ¿O contra quién me he sentido resentido y por qué? ¿Cuáles son las fallas en mi vida y qué necesito hacer para cambiarlas? Y le pide a Dios que le ayude. Y le pide que le traiga a su mente cuáles son las cosas que realmente lo han afectado. Y cuáles son esas cosas de las cuales conscientemente se siente culpable y de cuáles inconscientemente también se siente culpable. Y el Espíritu Santo se lo va a revelar. ¿Qué culpas están arruinando su vida? Lamentaciones 3:40 dice, examinémonos en nuestros caminos y probémoslos. Esto es muy importante, hacer un análisis de conciencia siempre. Dios dice que necesitamos examinar nuestras vidas y luego orar y pedirle a Dios
que nos ayude. Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba mis pensamientos y muéstrame todo lo que encuentres en mí que te entristezca. Y órele al Señor, dígale, Señor, estoy aquí sentado con un lápiz y un papel. Solamente tráelo a mi mente, Señor, porque quiero trabajar en esa área. Ahora, haga ese inventario moral con tiempo, en paz, en oración, en la presencia del Señor. Hágalo como un hábito diario, una disciplina. Y esto lo mantiene a tono, creciendo saludablemente. Esto no funciona a menos que sea rigurosamente honesto con usted mismo. Y si usted dice, voy a ser completamente honesto, a dejar de fingir, voy a exponer lo que está mal en mi vida y lo escribe, créame que va a tener resultados muy importantes. Ahora, ¿por qué por escrito? Porque esto le elige ser específico. Puede ser que usted piense en cosas, pero cuando usted lo escribe, escrito está, ya está definiendo exactamente qué es la situación que usted reconoce como una causa de culpa. Y por eso no solamente es suficiente con pensar acerca de las cosas y orar por ellas. Es necesario escribirlo porque los pensamientos se aclaran a sí mismos cuando pasan a través de los labios y de los dedos y queda impreso y plasmado en un papel. Eso significa que si ha pensado en esto antes, lo puede escribir y le puede quedar muy claro. Ahora, si no puede decirlo, no puede escribirlo, todavía es un problema muy vago. Por lo tanto, le necesita mayor oración. Usted no puede decir simplemente, Dios, reconozco que he actuado mal en todo, perdóname. Y todo lo que hacemos eso, todos hacemos eso. Y específicamente usted necesita escribirlo. Y esto le ayuda a ser específico, le ayuda a afrontar la realidad, le ayuda a dejar de negar los problemas de su vida. Ya que muchas personas nunca han hecho este tipo de inventario espiritual, de tal manera que es preciso hacerlo. Hágalo también con los 10 mandamientos, por ejemplo. Si le ha ofendido al Señor, coja uno por uno de los mandamientos y haga un inventario espiritual de qué tal está su vida con relación a ese tema. Admita ante Dios y admita ante usted mismo y ante otras personas la naturaleza exacta de sus faltas. El paso 1 es hacer un inventario espiritual, un inventario moral. Me siento y escribo lo que está molestando mi vida, lo que me está afectando y lo que está afectando también a otros. ¿Cuáles son mis fallas, mis pecados y mis errores? Y acepte la responsabilidad de sus faltas. Proverbios 20, 27 dice, el Señor nos dio una mente y una conciencia. No podemos escondernos de nosotros mismos. El obstáculo más importante y más grande para la sanidad de nuestros complejos somos nosotros mismos, porque siempre nos andamos excusando. El mayor obstáculo para la sanidad de nuestros problemas somos nosotros mismos. Así que tenemos que comenzar siendo radicalmente honestos y reconocer que nosotros, que yo soy el problema. Dígale usted al Señor, yo soy el problema. Si tan solo yo cambio con mis amigos, si cambio de trabajo, si cambio de ciudad, si cambio de domicilio, entonces todo estará bien. ¿Usted piensa? Pero realmente, a donde quiera que usted vaya, allí va a ir usted mismo también. Y ahí lo sigue arruinando todo. Porque el problema está en usted, no en las circunstancias, no en sus amigos, no en el trabajo, no en la ciudad, no en el domicilio. El problema está en usted mismo. De tal manera que es importante que usted reconozca que usted es la causa del problema y por tanto tiene que aceptar su responsabilidad y la responsabilidad de sus faltas y no lo racionalice. No diga sucedió hace mucho tiempo o fue una etapa de mi vida o todos lo hacen o bueno, finalmente no fue tan grave. No diga eso. No diga no es gran cosa. No lo minimice. No culpe a otros. Es casi toda su culpa.
Puede que sea un gran porcentaje la culpa de ellos. Y puede ser que su culpa sea solamente del 10%. Pero si ese 10% hubiera faltado, quizás no se hubiera presentado esa culpa, esa falta o ese pecado. Todos somos corresponsables de lo que nos sucede. Todos compartimos y tenemos que compartir esa responsabilidad cuando nosotros recibimos heridas, cuando recibimos ofensas, cuando desarrollamos complejos. ¿Por qué? Porque no estamos actuando como Dios quisiera. De tal manera que así tengamos solamente el 10% de responsabilidad, somos corresponsables. Por lo tanto, debemos admitir nuestra culpa. En 1 Juan 1:6 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La traducción de Phillips dice, vivimos en un mundo de ilusión, de mentira. Nos estamos engañando a nosotros mismos. La Nueva Traducción Viviente dice, simplemente nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué sentido tiene engañarnos? El punto es que si realmente quiero dejar de engañarme a mí mismo, tengo que dejar de hacerlo, punto, y reconocer mis faltas. Dejar de pretender que es la culpa de alguien más, cuando la verdad, yo soy responsable de lo que sucede con mi vida. Y cuando algo sucede y no puedo evitarlo, somos culpables, somos responsables. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Proverbios 3:28 dice, no digas a tu prójimo, vete y vuelve de nuevo mañana y te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Y cuántas veces nos pasa eso, no? Deuteronomio 12:17 dice, tampoco comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometas, ni las ofrendas voluntarias, ni ninguna otra ofrenda reservada para tus manos. ¿De qué pretende no sentirse culpable? Pero en su corazón todavía se siente así. ¿No cree que sea tiempo de finalizar con este dolor o esa culpa y seguir con una vida tranquila y en paz? Haga ese inventario moral y luego vea esa lista y diga, sí, este soy yo, acepto mi responsabilidad de mis faltas. Sí, realmente soy mentiroso, soy ladrón, soy deshonesto. Reconózcalo y pídale perdón a Dios. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Él está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a pedirle perdón a Dios. Pero note que dice que además, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El pecado deja una maldad en nuestro corazón. Y esa maldad es el sentimiento de culpa que nos anula. Es el sentimiento de culpa que no nos deja vivir tranquilos. Es el sentimiento de culpa que nos enferma. Es el sentimiento de culpa que nos hace vivir una vida de fracaso. Si libremente admitimos que hemos pecado, encontramos que Dios es completamente confiable. Él perdona nuestros pecados y nos limpia por completo de todo lo que dejó el pecado en nuestro corazón. Y por lo tanto tenemos que admitir libremente que Dios nos perdonará. Hay personas que dicen, no, es que eso no tiene perdón de Dios. Créame que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar, a menos que sea la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la forma correcta de pedirle perdón a Dios? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacemos para obtener el perdón de Dios? ¿Será que tengo que suplicarle a Dios y lacerarme y subir a Monserrate de rodillas? No. No tiene que suplicarle a Dios que lo perdone. Él quiere perdonarle de antemano. Esa es su voluntad, perdonarlo. Dios quiere perdonarle más de lo que usted quiere pedirle perdón. Él es un Dios perdonador, no necesita suplicarle. Solo tiene que admitir su falta, admitir su culpa y pedir perdón. No lo negocie. No diga, si me perdonas nunca haré esto otra vez. Si esa es su área de debilidad, pero posiblemente él lo estará infringiendo, ¿no?
No tiene que negociar con Dios para obtener su perdón. No tiene que suplicar. No, tampoco lo soborne. No diga, Señor, si me perdonas, te prometo hacer estas cosas buenas. Iré a la iglesia, diezmaré, haré esto o aquello. No. Dios no es sobornable. Dios es misericordioso. Usted le pide perdón a Dios, simplemente Dios lo perdona. Y usted en agradecimiento entonces empieza a hacer la voluntad de Dios, a hacer las cosas que a Dios le gustan. Y solamente crea que Él lo va a perdonar. Cuando libremente admitimos que hemos pecado, descubrimos que Dios es completamente confiable. Él perdona nuestro pecado y nos limpia completamente de toda maldad. Admitir es una palabra griega de donde obtenemos la palabra confesar. Yo admití mi culpa, confesé mi culpa. Significa hablar lo mismo acerca del tema en cuestión del que Dios está hablando. Y digo, Dios, estás en lo cierto, esto está mal. Dios lo sabe todo. Y eso es lo que significa confesar. Significa simplemente decir, Señor, es cierto, esto está mal, lo reconozco, perdóname. Es estar de acuerdo con Dios y pedir perdón. Y la base para el perdón es que Dios es completamente confiable. Esa es su naturaleza. Pero si usted dice, si hago esa lista, tú no sabes lo que va a estar en ella. Pero Dios sí sabe. Y nunca podré ser perdonado por esto y por aquello. Pero usted está equivocado. Como pastor, realmente ya nada me sorprende, lo he escuchado todo. Y no hay pecado en el cual pueda pensar que no haya escuchado, ya que alguien me lo ha dicho personalmente, seguramente. Y cada vez que he conducido a las personas a este paso, he visto cambios dramáticos en sus vidas. En cada ocasión. No hay pecado tan malo, no hay pecado tan grande que Dios no perdone. Hace poco, una mujer que no es miembro de nuestra iglesia vino a mi oficina y me dijo, estoy deprimida. He estado en cama por semanas y no tengo energía para salir de la cama y seguir viviendo. Estoy aterrorizada con esta pandemia. Tengo temor de adquirir el COVID y yo soy una mujer sola. Y si me muero, voy a morir sola y nadie se va a dar cuenta que yo me morí. Quizás a los 15 días empieza a oler el apartamento feo y traigan a los bomberos y hablan en el apartamento y me van a encontrar ahí. Yo le pregunté, le dije, ¿hay algo de lo que verdaderamente se arrepienta en su vida? Y empezó a sacarlo todo, ¿no? Su esposo viajaba, tuvo un romance, quedó embarazada, después tuvo un aborto y nunca se lo dijo. Y le expliqué cómo Jesucristo dijo, yo puedo limpiar tu pecado y puedo perdonarte. Y ella dijo, eso simplemente no me parece justo. Alguien tiene que pagar por mi pecado. Yo le dije, sí, alguien ya lo hizo. Su nombre es Jesucristo. Él ya pagó por nuestros pecados. Y por eso Él murió en la cruz. Él murió por ese pecado y por todos los pecados de todos nosotros. Por todos los pecados que hayamos confesado y entregado al Señor. De tal manera que si usted confiesa ese pecado y se lo entrega al Señor, ya será perdonada. Esta mujer rompió en llanto y finalmente hizo la oración y se pudo reconciliar con Dios. Y le dije, Isaías 1:18, aunque nuestros pecados sean como la grana, como el más rojo vivo, el Señor dice, yo los dejaré blancos como la nieve. Y aunque sean como la tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. No importa cuán profunda sea la mancha de sus pecados, Él puede quitarla y puede dejarla tan limpia como la misma nieve fresca recién caída. Es impresionante lo que hace el Señor. Es impresionante cómo el Señor obra en nuestra vida. Otra cosa importante que debemos hacer es admitir nuestras faltas ante otras personas. Dios dice que esto es absolutamente esencial para nuestra liberación. Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros para que puedan ser sanados. El confesar nuestros pecados realmente trae sanidad a nuestro corazón. El confesar nuestras culpas trae sanidad a nuestro corazón. El confesar nuestros complejos trae sanidad a nuestro corazón.
el confesar nuestras heridas trae sanidad a nuestro corazón. Sobre todo cuando, después de confesarlos, oramos los unos por los otros. El Señor obra de una manera maravillosa, trayendo sanidad a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y esto va a implicar que nos vamos a quitar un peso terrible de encima y vamos a poder vivir esa vida abundante que el Señor nos ofrece. Ahora, ¿cómo somos sanados? Confesando nuestras faltas unos a otros. Y a veces pensamos, ¿por qué tengo que involucrar a otra persona? ¿Por qué no simplemente lo admito ante Dios y ya? ¿Por qué no solamente oramos por esto? Tenemos que hablar con Dios al respecto. Tenemos que hablar con otra persona también sobre ese tema, porque quizás esa otra persona puede orientarnos un poco. Quizás Dios puede orientarnos un poco sobre la situación y puede mostrarnos un camino mejor. La raíz de nuestro problema es que racionalizamos las cosas y nos mentimos unos a otros, nos engañamos unos a otros. Somos deshonestos con nosotros mismos y con los demás. Nos ponemos máscaras, pretendemos tener todo bajo control, pero no es así. Y negamos nuestros verdaderos sentimientos y jugamos. Y eso nos aísla unos a otros. Y esto impide la intimidad con Dios. Y terminamos viviendo con vergüenza y eso nos hace inseguro. Pensamos, si ellos verdaderamente supieran la verdad acerca de mí, no me amarían, me rechazarían. Así que nos enfermamos y estamos envueltos en nuestras inseguridades y en nuestros secretos. Los secretos a los que nos adherimos nos enferman. Dios dice que revelar nuestros sentimientos es el comienzo de la sanidad. Y si usted no hace eso, entre más lo esconda, más grande se vuelve el problema. Usted lo exagera internamente. Pero lo sorprendente de esto es que cuando se arriesga a ser honesto con una persona, de repente ese sentimiento de libertad viene a su vida. Y usted siente que rompe las cadenas. Y se da cuenta que todos tienen problemas y a menudo tienen los mismos problemas que usted tiene. Y usted lo admite ante alguna persona y esta persona va a orar por usted. Y va a hacerle entender que la cosa no está tan grave, que es manejable. Una tristeza compartida se vuelve la mitad. Un dolor compartido se vuelve la mitad. Un complejo compartido se vuelve la mitad. De tal manera que compártalo muchas veces hasta que desaparezca. Pero trate de hacerlo con una persona de confianza, una persona que pueda darle una orientación espiritual, una persona que no esté utilizando esta información para vanagloriarse o hacerlo quedar mal a usted delante de la gente. Busque una persona honesta y de confianza. Busque a su pastor. Busque a alguien para ayudarle. Una persona que usted pueda confiar. Puede ser que usted necesite más de una persona, pero por lo menos necesita una persona en la vida con la cual pueda ser totalmente honesto. ¿Por qué? Hay algo terapéutico en esto, no lo sé. Es la forma que Dios hizo para liberarnos. Y simplemente, si anunciamos nuestros pecados y los contamos a alguien, va a cambiar algo en nuestra vida. Quizás el mundo siga igual, pero nosotros vamos a cambiar. Decirlo a una persona incorrecta puede ser un problema. Usted no tiene que simplemente salir y contar sus problemas al primero que se le aparezca, ¿no? Es más, no comente sus problemas con alguien que no tiene la capacidad de ayudarlo a resolverlos. Por lo tanto, piense a quién se lo dice. Busque una persona de confianza. Alguien que entienda el valor de lo que usted está haciendo. Alguien que sea suficientemente maduro para que pueda comprenderlo y procesar la información. Alguien que conozca al Señor suficientemente bien como para reflejar ante usted mismo su perdón. No se olvide de repasar su lista de hábitos, de heridas y de complejos. Compártala con esa persona. Y cada vez que tenga a alguien cerca, piense que todos tenemos problemas, todos tenemos complejos, todos tenemos heridas. Y trate de ayudarles también. Es muy importante que demos este paso de la restauración. El secreto que usted más quiere ocultar es el que más necesita revelar, porque es el que más daño le está haciendo. Y al que al revelarlo lo va a sanar, para que pueda experimentar la gracia de Dios. Hágalo lo más pronto posible, no lo postergue.
actúe de una vez. No deje pasar el tiempo y hágalo tan pronto pueda. Pero otro paso muy importante que tiene que dar es perdonar a las personas que le han ofendido. El perdón es algo vital en nuestra restauración espiritual. Y quiero leerles un texto que está en Mateo 18:23, nos habla del reino de los cielos, que dice que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también, mi Padre Celestial, dice el versículo 35, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces note algo muy importante, que si nosotros no perdonamos, así como Dios nos perdona de una forma incondicional, de una forma amplia. Él está más dispuesto a perdonarnos de lo dispuesto que estamos nosotros de pedirles perdón. Pero el Señor tiene un perdón generoso para nuestra vida. Y si nosotros no perdonamos en la misma forma, pudiera ser que ese perdón de Dios pueda revertirse en nuestra vida, como le sucedió a este siervo. Porque dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo vuestro corazón a cada uno de los hermanos sus ofensas. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de corazón. Pero también tenemos que aceptar el perdón de Dios y perdonarnos a nosotros mismos. Recuerden que en Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Y algunos de ustedes se están sintiendo mal, un poco solitarios en este momento, diciendo: el pastor me está hablando directamente a mí, se preparó este sermón para mí, lo sé. No, la verdad no lo hice. Todos hemos pecado. Todos estamos en el mismo barco. Y cada vez que alguien se me acerca y me dice: pastor, usted ha estado leyendo mi correspondencia, parece. No, no lo he hecho. Seguramente usted ha estado leyendo mi mail o No, no lo he hecho. Simplemente esto es una administración del Señor y el Señor le habla a cada uno de acuerdo con sus circunstancias. De tal manera que necesitamos dar este paso cuarto y hacerlo honestamente. Nadie es perfecto, reconozcamos eso. Nadie es perfecto. Todos hemos estropeado en algo, todos hemos cometido errores, todos hemos cometido algún pecado. Y no se trata de que alguien sea más correcto que otros. Todos tenemos problemas, solamente que en áreas diferentes. Todos hemos pecado, pero Dios nos declara sin culpa si confiamos en Jesucristo, quien libremente quita nuestro pecado. ¿Qué sucede cuando damos este paso? ¿Cómo perdona Dios? Dios perdona instantáneamente. En el mismo momento en que usted pide perdón, es perdonado. Él nunca nos hace esperar, ni nos hace que suframos por un momento. Los humanos si hacemos esto, nos piden perdón y empezamos, sí, pero no sé qué, y empezamos a hacer que la gente se sienta humillada y que se humille, que se arrastre, y que se golpee contra el suelo y que llore. Y después de que sufra un poquito, entonces, bueno, está bien, sí te perdono. No, Dios no lo hace así. Dios no espera, no condiciona. Dios perdona libremente y ampliamente y quita nuestros pecados. No lo merecemos, es gratis. Es la gracia de Dios en nuestra vida. Dios nos perdona completamente. Él lo cancela.
No hay condición para los que viven unidos a Jesús. Por experiencia personal quiero contarles que es muy especial vivir sin condenación. Siempre rindiéndole cuentas al Señor. Si usted ha cometido pecado, ríndale cuentas al Señor de una vez. Pídale perdón y restaure su relación con Dios. Quiero invitarlos a que lean el Salmo 51 y lo apliquen a su vida, que es un salmo hermoso para poder confesar los pecados. Y empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén, y entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemado. Y entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Y este salmo es hermoso para que usted lo aplique a su vida y lo pueda orar en primera persona. Porque la dicha del perdón es algo maravilloso. Tenemos que proclamar el perdón de Dios. Como dice el Salmo 32, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. Mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, hoy nos has hecho entender, Señor, que tú llevaste nuestras culpas, Padre Celestial, que tú nos limpias, Señor, nuestro corazón, que tú limpias nuestra vida de pecado, Padre Celestial, y de toda condenación, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, porque tú dices en tu palabra que no hay condenación para los que estamos en Cristo, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú nos perdonas, nos limpias de toda culpa, Señor, y sanas nuestras heridas, sanas nuestro corazón, Señor. Hoy, bendito Dios del cielo, queremos remitir, Señor, toda culpa que haya en nuestro corazón por causa de nuestro pecado, Padre Santo. La remitimos a la cruz del Calvario, a las llagas de Jesucristo, Señor.
Porque dice tu palabra, Señor, que tú llevaste nuestras culpas, Señor, en la cruz del Calvario, en la cruz del madero, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque hoy, Padre Santo, podemos sentirnos libres de culpa, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a hacer esa lista de personas a quienes debemos perdonar, Señor. Esa lista de situaciones, Señor, en donde nos hemos sentido mal, Señor, con complejos, con heridas, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú las sanes una por una, Padre Santo, en la medida en que vayamos confesándola, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios, y te damos gracias, porque tú nos permites, Padre Celestial, poner nuestra confianza, Señor, en un pastor o en ese amigo, Padre Santo, que puede escucharnos, Padre Santo, para que podamos confesar nuestras ofensas unas a otros y ser sanados, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, les recomiendo que hagamos la lista del inventario y que lo llevemos a oración. Y en oración pidámosle perdón al Señor por cada una de esas situaciones. Y si podemos pedirle perdón directamente a la persona que hemos ofendido, hagámoslo también. Que Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a que nos acompañen esta noche en nuestro devocional diario a las 8 de la noche. Es vía Zoom y pueden ingresar con el número de identificación que aparece a continuación. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día.